de alguna forma. Ok, sí. Gracias por dejarnos saber. Señor, bendícenos, Señor. Que seas tú, Señor, con nosotros, Señor. Gracias por todo, Señor. Glorifícate, Señor. Danos entendimiento, sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a estar hablando de lo que son, hemos estado hablando de los dones, de los carismas del Señor, los dones que el Señor entrega. Hablamos de milagros, hablamos de sanidad, hablamos de todo y el último sería el don de lengua e interpretación. Queríamos agruparla a ambos. Algo que quisiera antes de hablar, ¿verdad? Es que quería compartir con todos, ¿verdad? Y es una de las cosas porque hablábamos también de lo que son los frutos del Espíritu y queríamos que de alguna forma u otra todos algo que he observado y es que de alguna forma u otra nosotros como que nos concentramos en un área, ya sea en los dones o en los frutos. ¿A qué me refiero? Quiero explicarme. Creamos como que esta falso dilema en que tengo que escoger entre que no, Gamaliel, lo que pasa es que yo soy de oración, por alguna razón yo soy y hablo en lengua y soy un profeta, por decirlo así, el Señor me da palabra en mi corazón y se los digo a la gente, pero por alguna razón siempre me doy cuenta que el que es bien apto en la Biblia, el que lee mucho, el que las estudia, el que se envuelve en ella, busca contextos históricos, se envuelve en todo eso, de alguna forma como que esta área espiritual en los dones, ya sea en profecía y ese tipo de cosas, como que lo descuida por alguna razón y es como que tratamos de escoger entre una y otra. Y les digo, no deberíamos hacer eso, sino como que, wow, envuélvete en la palabra de Dios, estúdiala. ¿Qué es lo que te falta en tu relación con Dios? ¿Por qué lo digo? Porque estamos terminando, este es el último por lo menos de los dones, este es el último que vamos a hacer un estudio y quiero que de alguna forma u otra te puedas apropiar de ambos. Si tú estás bien en cuanto a los dones, perfecto, has pedido y tienes muchos de ellos, pero no te agarres simplemente de eso. Necesitas palabra de Dios, que estudiar su palabra. Necesitas que de ella empieces a examinar y empieces a buscar eso. ¿En qué necesita mejorar tu relación? Porque a lo mejor tú me dirás, no, Gama, yo saco muchos momentos de oración, pero a lo mejor en tu lectura y escudriñar la palabra, ¿cómo estás con eso? ¿Hace cuánto no lees la Biblia? ¿Hace cuánto? Porque tú me dirás, no, es que en verdad yo como que me sé gran parte de la Biblia ya. No, hermano, te me disculpas. El estudio debe ser algo constante en la vida de un cristiano. No de que como quien leyó un libro, Don Quijote o algún otro libro, y de alguna forma nos replanteamos y decimos, no, ya yo lo leí, pues ya estamos ready. No, esto es una lectura constante porque esa palabra es viva y eficaz y más cortante que doble filo. Y la pregunta que dejo sobre la mesa para que nos podamos examinar en ese sentido y decir, espérate, necesito mejorar esto en Dios. Tengo que tomar todo y no me hago simplemente quedarme con los dones, porque he visto que en muchas ocasiones gente depende mucho de los dones. No, hablan en lengua, expresan profecías, pero cuando le pides una explicación con relación a algunas cosas de lo que Jesús hace y de lo que Jesús está haciendo, pues se nos hace un poco difícil. Todos estamos creciendo, necesitamos mejorar, pero lo digo para que no nos quedemos en un área y nos recostemos sobre ella, sino que nos envolvamos y nos apasionemos en el Señor y busquemos algo más. Así que dando comienzo a eso, vamos a seguir. Así que el don de lengua me fascina y el de interpretación. Vamos a estar hablando. Puntos a considerar. Quisiera hablar sobre esto antes de seguirlo, ¿verdad? Los dones son regalos, es decir, carisma, así se le dice en el griego, carisma, son regalos para la persona que tiene el Espíritu Santo. Quiero aclarar esto porque yo no sé quién me estará viendo próximamente. Esto a lo mejor se comparta y alguien lo esté viendo y quiero dejar esto claro. La mayoría de lo que está aquí es muy probable que me diga, es obvio, Gamaliel, son dones del Espíritu, no lo vas a recibir si no tienes el Espíritu Santo. Pero quiero dejarlo claro y hay cosas que como dicen por ahí, aunque suene obvio, pues hay que decirlo, pues y están a la disposición para todos los hijos. Es decir, hay que tener el Espíritu Santo. Si no hay Espíritu Santo, es imposible que esto pueda ser recibido.
Así que como dice en Primera de Corintios 12:31, procurad pues los mejores dones. Procuremos, tenemos que pedirlo. Y es parte de eso. Eso lo hemos hablado en los dones anteriores, ¿verdad? Que hemos hablado de precisamente de este tipo de cosas. Esto quiero dejarlo claro, aunque esto puede ser, pero a veces nuestra naturaleza pecaminosa como que quiere salir. Nadie es más espiritual porque posee algún tipo de don que el otro no tiene. Es decir, que yo hable lengua y a lo mejor otro no ha hablado lengua todavía, no significa que yo sea más espiritual que él. Para nada, son regalos. Esto no es algo que yo me lo gané, para nada, porque esto es por gracia, simplemente así. Esto estamos para ayudarnos y que nos digamos, mira, tú no tienes esto, no, tranquilo, ve pidiéndolo, mano, haz esto lo otro, que nos ayudemos en ese sentido, pero no me creo más espiritual que nadie por esto. No, no, debería ser así, porque por alguna razón creemos que somos más espirituales que otros. Hemos creado esto y a mí me ha pasado eso. Y se lo digo, se lo confieso, porque uno dice, no, wow, aquel habla lengua. Y, wow, este es un duro, mira cómo habla lengua, mano. Sigue. Antes, en mi madurez espiritual, pues entendía eso. El que hablaba lengua es el que está, mira, esto está por acá, está en otro top. Yo estoy acá, todavía no me salen un poquito. No, no funciona de esa forma, porque si escudriñamos a los corintios, se dan cuenta que son bien carnales, andaban en competencia. Yo hablo más lengua que tú sabes, yo soy mejor que tú, no, yo soy yo soy de los de Pablo, yo soy de Apolo, y andaban en esa división y esa competencia innecesaria, porque realmente no hay nadie mejor que nadie en esto. Todos somos hijos de Dios. Así que lo dejo un poquito claro para eso. Otra de las cosas, porque sé que a lo mejor esto se va a compartir y a lo mejor hay alguien que no cree en los dones y dice, esto cesó. No, hermano, eso eran los tiempos de los apóstoles, porque eso reafirmaba su ministerio y demás. Y creen en este tipo de conducta. Conozco mucha gente que cree en esto, que se le llama el cesacionismo, que creen que los dones han cesado, que eso era para los tiempos de los apóstoles, en donde surgían milagros, surgían las lenguas. Eso era para esos tiempos. En este tiempo eso no se está dando. Eso es lo que ellos creen. Yo quiero compartir eso porque si tú estás viendo esto y a lo mejor eres igual de curioso que yo soy de los que me gusta ver muchas cosas y absorbo lo bueno de lo que se está compartiendo y pues lo que considero no estoy muy de acuerdo, pues lo desecho. Y no es porque yo soy así, me gusta. Ok, déjame ver qué argumentos da, porque a lo mejor el que está mal soy yo. Yo soy así. Realmente, adopto y digo, ok, de verdad que esto me convenció, lo voy a adoptar realmente, pero cuando escucho algo, te lo digo porque mucha gente, me he encontrado con mucha gente que me vienen con este tipo de argumentos y digo, ok, dime, pero ¿por qué tú crees eso? Y cuando los escucho, pues digo, no me acaba de encerrar porque no corresponde mucho a mi realidad, a mis experiencias, y no quiere decir que ahora yo interpreto la palabra por las experiencias mías, sino que empiezo a encajar toda la Biblia porque la Biblia tiene una unión literaria, es decir, si dice algo aquí y yo lo interprete de alguna forma y más adelante te dice lo contrario que tú interpretaste, el que estuvo mal eres tú. Nosotros tenemos que sacar la información de la Biblia, no meter mis ideas en la Biblia. Y pues la idea es que yo quiero ¿qué significa esto? Se lo quiero dejar saber para que ustedes lo puedan analizar y que usted mismo haga sus análisis, sus evaluaciones. En Primera de Corintios capítulo 13, versículo 8, mira cómo dice, el amor nunca deja de ser. Eso es Pablo diciéndole, mira, ustedes hablan lengua, ustedes hablan esto, pero mira, les doy un mejor de eso. Porque eran tan carnales que simplemente, eso es lo que pasaba con esta gente. Andaban en los dones nada más, pero en los frutos del Espíritu estaban flojos. ¿Por qué? Porque no había amor. El amor es el fruto del Espíritu, parte del fruto del Espíritu. Está ahí involucrado. Y no se estaba dando este tipo de dinámica, sino que al contrario, estaban en esta competencia en los dones. Y le dice, el amor es más importante. No dejen eso. Están cojos porque están con los dones nada más. Y en vez de envolverse con el fruto, y dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que en parte, lo que es en parte se acabará. Cuando venga, aquí está lo determinante, lo perfecto. Mucha de esta gente dice, ok, cuando
canonizó lo que es la palabra de Dios, si se escribieron todo eso, las profecías, es decir, los libros que se escribieron, todo lo que tenemos hoy en día como Biblia, el Nuevo Testamento, se hizo. Ellos dijeron, ya vino lo perfecto, esto es lo que hay. Ciertamente han determinado que esto es lo perfecto que vino y ahora cesaron lo que son los dones. Y cuando tú lo analices, tú dices, ok, pues tiene su sentido, pero cuando tú empiezas a leer y te das cuenta de las funciones, y te invito, si estás leyendo, te estás escuchando todo esto, te invito a que puedas analizar toda esta información, el propósito de lo que por lo menos voy a discutir con relación a las lenguas, tú puedas analizar esto y decir, wow, es que de verdad necesitamos esto. La iglesia necesita esto. Nosotros personalmente necesitamos esto. Los incrédulos necesitan esto. Y empiezas a ver y a analizar, porque si lo perfecto llegó, significa que no hay necesidad de lo anterior, porque está completo, está acabado. Y a mí me hace mucho sentido que cuando dice el que comenzó tan buena obra, la obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es el día de Jesucristo? Cuando Jesucristo venga, no habrá necesidad de lengua. Cuando Jesucristo venga, no habrá necesidad de sanar a alguien, ni de interpretar algún tipo de lengua. ¿Por qué? Porque viene el perfecto y viene aquí, cuando Jesucristo venga. Quiero que lo examines, porque si lo perfecto ya vino, ya no hay que sanar a enfermo, entonces. Ya no hay que edificar la iglesia. La iglesia necesita ser edificada. Reconocemos eso. Hay necesidad de todos los dones. Y cuando conozca, pues, quiero que podamos examinar esto y digamos, wow, ¿cuál es el propósito de los dones? Y vamos a seguir a eso. Los puntos a discutir, quiero discutir estas cosas y dar un breve resumen de lo que vamos a discutir para que si de alguna forma quieres compartir con nosotros, y estamos abiertos a que tú puedas dar una experiencia, y eso es lo que queremos, que puedas dar alguna experiencia, alguna información adicional, para que podamos ser enriquecidos todos y edificados todos, y de alguna forma podamos decir, wow, ese punto se me escapó, porque créeme, leí bastante, pero pudo haberse escapado algo. Así que, y si tienes alguna duda y no entendiste o no me expliqué bien con algún punto, pues déjame saber. No hay problema con eso. Mira, primero vamos a estar hablando qué es el don de lengua e interpretación. Otro que vamos a estar hablando, el don de lengua es evidencia del Espíritu Santo. Agárrate ahí, vamos a estar hablando de eso. Primero, los tres propósitos y sus manifestaciones. Créeme que cuando yo empecé a estudiar esto y lo que son la interpretación de lengua, fue lo más que es como cuando tú, wow, empiezas a conocer lo que es la interpretación de lengua, porque particularmente en la interpretación de lengua, yo nunca he tenido esa experiencia, yo por lo menos yo. Yo sé que Bessie ha tenido cierta parte de la experiencia, yo sé que creo que en una reunión de la vigilia Luis tuvo una experiencia en donde pudo entender las lenguas de alguien. Bueno, el asunto es que fue algo impresionante, pero cuando a medida que lo fui estudiando, es como que, wow, señor, yo quiero eso también, yo quiero experimentar eso. Es que cuando tú estás indeciso, los dones son como regalos que simplemente tenemos que pedir y están ahí dispuestos a nuestra mesa y el Señor los tiene para nosotros, porque está a la disposición de nosotros. Y cuando tú dices, eso se ve bien, pero no me convence, pero ¿de qué está hecho? Cuando tú conoces una comida y tú le preguntas al mesero, mira, ve acá, ¿qué es esto? Porque no entiendo qué es eso, de qué está hecho, qué ingredientes tiene. Y cuando él te va diciendo y tú dices, espérate, eso me está gustando, dame uno de esos porque quiero probar eso, porque me llamó mucho la atención. Y así me pasó a mí cuando empecé a estudiar todo esto y dije, wow, esto es impresionante, quiero compartirlo con ustedes. Básicamente en eso nos vamos a enfocar. Así que, primero, ¿qué es el don de lengua e interpretación? El don de lengua, capacidad conferida por el Espíritu Santo para poder hablar un idioma o lenguaje desconocido por la persona que habla. Es decir, yo no conozco lo que estoy hablando, pero estoy hablando en un idioma en particular, o estoy hablando lo que Pablo le estaba diciendo, lenguas angelicales, que yo creo que es la mayoría de nosotros hemos experimentado. Lenguas angelicales que sociológicamente le decimos glosolalia. Glosolalia significa, es la palabra griega de lenguaje. Y pues, y se dio en su primera vez en Pentecostés, ¿verdad? Obviamente, fue su primera manifestación. Traté de buscar sin anteriormente, a lo mejor me corrigen, ¿verdad? Si en el Antiguo Testamento se dio algo, lo que era el don de lenguas, en algún punto se dio eso, pues no encontré ninguno.
simplemente hay un capítulo que Pablo menciona de Isaías, creo que 28, pero no me encaja mucho. Yo no creo que se refería al don de lengua. Por lo menos se da el inicio concretamente y por lo menos no de manera ambigua, sino bien clara a través del Pentecostés en Hechos capítulo 2, cuando dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahí fue la primera vez que se dio. Es impresionante. Creo que lo hemos leído, lo hemos estudiado. Si tú no lo has leído, estúdialo. Es impresionante cómo se dio. Y especialmente Hechos capítulo 1, cuando Jesús le dice, no se vayan de Jerusalén, quédense aquí porque es necesario esto, el Espíritu Santo sobre sus vidas. El don de interpretación de lengua, capacidad sobrenatural dada por el Espíritu para comprender un idioma o lenguaje desconocido para la persona. Esto es, a mí me vola la cabeza, ¿verdad? Es decir, tú empezar a tener un conocimiento, es decir, alguien que está hablando en glosolalia, es decir, las lenguas angelicales que habla Pablo, cuando está hablando en eso y que tú puedas entenderlo, comprender lo que se está diciendo en ese instante y que el Espíritu Santo te dé la interpretación de eso. No, por eso se dice capacidad sobrenatural, porque entender cómo esto se da, créame, hermano, es bien difícil. Si no lo has vivido, tú dices, ¿de verdad que eso se da? Sí, se da, hermano. Créame que se da. Ahora, quiero aclarar esto porque es muy posible que yo creo que todos hemos tenido la experiencia, si tenemos tiempo en el Evangelio, o quizás depende de la iglesia que estés, ¿verdad? Que de alguna forma hemos interpretado, si no tienes el don de lengua, yo creo que tú no tienes el Espíritu Santo. Era como que requisito. No, tiene que darse. Y tú me preguntarás a mí, Gamaliel, ¿es algo así? Yo te diría sí y no. ¿Por qué? Porque si estás hablando en lengua, obviamente tienes el Espíritu Santo. A menos que estés hablando lengua diabólica, ¿verdad? Porque el diablo trata de imitar siempre al Espíritu Santo y nosotros hemos tenido experiencia en donde hemos visto a alguien que eso no son lenguas de Dios, tú sabes, hemos tenido ese don de discernimiento, de reconocer estos son lenguas espirituales, estos son de Dios, estos no son de Dios. Y ciertamente, si estás hablando en lo que es las lenguas angelicales o otro idioma, y a lo mejor yo no reconozco el idioma, pues sí, es una evidencia del Espíritu Santo, obviamente, porque a menos que seas esquizofrénico y estás hablando disparate, no, tienes el Espíritu Santo. Y pues es evidencia. Pero si no has recibido el don de las lenguas, no quiere decir que no has recibido esto. Por ejemplo, quiero hablar esto, mira, como dicen, Mateo capítulo 7, siempre decimos versos bíblicos para que quede claro, ¿verdad? Y que no me gusta que tú me creas simplemente porque Gamaliel lo está diciendo, no, está en la palabra y quiero que usted lo pueda leer conmigo también. Mira cómo dice Jesús, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué? Por los frutos. Habíamos hablado de los frutos, mi gente. Si no has escogido ese estudio bíblico, te invito a que le pidas a Débora, Débora, envíame los estudios de los frutos, de verdad que quiero saber cómo eso se da, qué está pasando ahí. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos. Buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Ciertamente eso. Si hay alguien que, si no has conocido lo que son los frutos del Espíritu, que son la paciencia, la paz, benignidad, es decir, todos esos frutos que se reflejan, que refleja a Jesucristo. Y aquí hay varios ejemplos en donde se da que cuando la persona fue bautizada, no se dice que recibieron el don de lengua. Por lo menos en estos ejemplos, y me resulta llamativo porque Lucas siempre era bien enfático en decirlo y recibieron don de lengua. Y hay muchos ejemplos de que sí lo recibieron, pero por lo menos aquí, cuando Felipe y el eunuco cuando Felipe habló con el eunuco y el eunuco le dijo, ¿y quién pide que yo me bautice? Mira, ahí hay algo, pa. Y él habló con él, pa, lo bautizaron y nunca se dice que por lo menos hablaron en lengua. O por lo menos Pedro y la gente de Samaria.
En Hechos capítulo 8 lo puedes buscar, puedes examinarlo y te das cuenta que ahí también cuando él oró por ellos, fueron bautizados y todo eso, no recibieron el don de las lenguas, por lo menos. El Espíritu Santo sí, pero el don de lengua por lo menos no se vio ahí. Así que no te sientas mal, pero queremos enfatizarte, no te pierdas esto porque créeme que cuando hablemos de los propósitos vas a querer hacerlo. Queremos que lo anheles, que tengas las experiencias. No te quedes con eso. Así que propósitos y manifestaciones. Quiero entrar en estos detalles, ¿verdad? Porque me gustaron y quiero que, oye, vayan pensando en experiencia, no me dejen solo dando esta clase, ¿no? Usted me va diciendo, mira, a mí me pasó esto y lo otro, y que podamos examinarlo juntos. Primero, ¿para qué sirve el don de lengua? El don de lengua se da para las señales de los incrédulos. ¿Cómo así, Gamaliel? Sí, mira, escucha. Aquí hay un ejemplo. Mira cómo lo dice Pablo en Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 22. Así que, como ven, el hablar en lengua es una señal, no para los creyentes, sino para los incrédulos. A mí siempre me confundió esto y decía, pero ven acá, que yo hablar en lenguas angelicales, ¿cómo ayudar a alguien, a un incrédulo? Porque él no está hablando de lenguas angelicales. Él está diciendo que cuando hablamos en otros idiomas, a través del Espíritu Santo, idiomas que no conocemos, y empezamos a hablar ese idioma, eso servirá de señal para las personas que digan, espérate, pero ¿y cómo él está hablando este idioma? ¿Cómo que se está dirigiendo a mí? Y esto se ha dado mucho. Y pues mira, y ahí no es necesario el intérprete, porque obviamente el incrédulo habla el idioma, pues como lo entiende. Y precisamente lo que estoy aquí poniendo es que hablar en un idioma conocido para el que lo escucha, conocido para el que lo escucha, aunque le es desconocido para el que lo habla. ¿Sabe? Y esa experiencia debe ser maravillosa. Y pues, el ejemplo por excelente lo encontramos en la Biblia en Hechos capítulo 2, que lo leímos anteriormente. En esta ocasión habían judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar que sus propios idiomas, escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes, estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser? Exclamaban. Todos estos personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestras lenguas maternas. ¿Cómo es eso posible? Esto sirve como, como evidencia, como señal para los incrédulos. ¿Ve? ¿Qué propósito maravilloso? Yo no he tenido esta experiencia particularmente yo. Por eso les digo que estas son de las cosas que yo digo, Señor, permíteme tener esto. ¿Por qué no lo he tenido? Gamaliel, ¿por qué tú no lo has tenido? Es porque quizás yo no me he enfrentado a este tipo de circunstancias. Es decir, ¿quién tiene mucho estas experiencias? Los que son los misioneros, los que salen a otros países, gente o situaciones en particulares que sirven. Yo escuché un ejemplo, empecé a leer varios testimonios de esto y uno de ellos fue, ya que no lo he tenido, quería investigar y decía, espérate, ¿cómo esto funciona? Déjame leer ciertos ejemplos. Y uno de ellos fue que este hombre que vivía en Estados Unidos, que se había casado con una japonesa, él vivía lo que era el cristianismo, pero su esposa, de alguna forma u otra, como era budista, no quería cogerse, ella estaba en su religión y le oraba a Buda, pero ella iba a la iglesia con su esposo y cuando pasaba al altar, mira qué lo que era, le oraba a Buda, decía, no, mi Dios es Buda, tú sabes. Y dice que en una de esas, una de las que estaba allí, que era ama de casa de todo el vecindario, que todo el mundo la conocía, ella empezó a hablar en lengua y empezó a hablar en japonés. Nadie sabía, porque nadie sabía hablar japonés. Y ella que la escucha, le dice a su esposo, esa mujer me está hablando a mí y está hablando en japonés y dijo su nombre en japonés que nadie conocía. Y le empezó a hablar y le decía, ¿qué te ha dado? En japonés, obviamente, yo no sé japonés, así que no te lo puedo decir de la forma en que lo dijo, pero sí decía, ¿qué te ha dado duda? ¿En qué ha edificado Buda tu vida? Dale la oportunidad a Jesús. Se lo decía en las lenguas japonés y obviamente ella se entregó porque sirvió de señal. Decía, ¿cómo es posible que esto pase? Como así se dio un ejemplo que leí también con un judío una judía que decía, Señor, dame señal. Y una persona empezó a hablar en su idioma nativo y empezó a hablarle. Y yo decía, wow, qué impresionante.
Pero el espíritu despierta eso y yo por lo menos quisiera tener ese tipo de experiencias, pero son de experiencias que son bien contemporáneas y las leí y ciertamente, no sé si alguien aquí ha tenido una experiencia así que dígame, tú sabes, porque yo por lo menos no las he vivido, pero sé de mucha gente que ha vivido ciertas cosas parecidas a estas y no sé si alguien quiere añadir algo, ¿verdad? Porque este es un propósito de lo que tiene que ver con enseñar a los incrédulos. ¿Y cómo se manifiesta? ¿Verdad? Tal vez no se da el don de interpretación de lengua porque el incrédulo es el que conoce la lengua, ¿me entiendes? Y Pues pues, ajá, quisiera compartir, yo tuve el privilegio de hablar con una persona de la iglesia, un conocido de la iglesia, que contaba una vez una experiencia que él tuvo en donde él sintió de parte del Espíritu Santo hablarle a una persona, pero ¿qué pasa? Que cuando se acerca a la persona hablaba en inglés y pues él no hablaba nada, pero nada de inglés, pero él siente como que darle la palabra, o empieza a darle la palabra y él se percata que la persona como que está, ¿verdad? Con la cabeza como que asintiendo, como si estuviera entendiendo lo que él decía. Y él no se había dado cuenta que él estaba hablando inglés. Así que es una forma bastante parecida a lo que estabas dialogando. Cuando termina de darle la palabra, la persona, no sé si era quien andaba con él o la misma persona, como que le dice, no es que tú estabas hablando mi idioma. Y él, pues, en el momento, pues era el Espíritu Santo y él se quedó asombrado de que él pudo decirle todo en inglés cuando él no sabía nada de inglés. impresionante. Estaba, me recordó otro testimonio que leí. Este lo escuché de alguien que hay cierta gente que yo sigo mucho y lo escuché. Y él decía que en una ocasión fueron creo que fue a Alemania, y él estaba pasando de casa en casa y repartía Biblia, aunque no hablaba alemán. Y él dice que en una de esas casas, cuando estaba repartiendo y demás, estaban repartiendo eso. Y él dice que cuando estaba hablando con la persona empezó a hablar y él decía, yo le entiendo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es esto posible? Ahí se estaba dando el don de interpretación, ¿verdad? Y él dijo, yo quiero hablarle, a ver si me sale. Y empezó a hablar en alemán. A ver, no sé si era alemán, era otro país, pero el asunto es que lo que se estaba dando, que él no conocía el idioma, pero estaba allí de visita porque quería precisamente hacer eso y empezó a hablarlo y él se emocionó tanto que quería ir con la persona y dijo, espérate, quiero compartirlo con mi líder. Y cuando trató de explicarlo, no funcionó. Dijo, no volví a hablar del idioma, pero es impresionante cómo eso se da, ¿verdad? Ajá, dímelo, Rosy. Y quería compartir, yo tuve la experiencia, solamente me ha ocurrido una vez, me encantaría seguir experimentándolo, pero en mi caso fue que alguien está hablando en lenguas, eh, no lengua de hablar un idioma en particular, sino lenguas angelicales, y yo tuve la oportunidad de entender lo que la persona estaba diciendo. Al momento, como que cuando empezó como esa traducción en mi cabeza a poder entender lo que él estaba diciendo, no me di cuenta, sino que hubo un cambio casi automático en donde yo, de escuchar que él estaba hablando lengua, era como si me estuvieran hablando español. Y cuando se termina ¿verdad? La experiencia, yo le digo, le pregunto a Jonathan, ¿la persona está hablando en lengua o está hablando normal? Dice, no, está hablando en lengua. Y yo, pues yo lo entendí. Lo pude experimentar una vez y fue algo bien significativo. Sí, qué cool, ¿verdad? Yo quisiera eso y de verdad que por lo menos se lo empecé a pedir a Dios. Y parte de lo que experimentó Roxana es de lo que vamos a hablar. ¿Alguien quiere aportar algo con relación a este punto de enseñar a los incrédulos? O si no, seguimos con el próximo punto, que nos faltan dos y ya terminamos. Así que, Sí, por aquí, ajá, eh, esto es un testimonio, ¿verdad? No mío, ok. porque como tú dices, esto es algo que yo quisiera, pero todavía no me ha pasado. Este, estaba escuchando, este fue Torben, que estaba evangelizando en la calle y entonces estaba en Estados Unidos, y estaba evangelizando y empezó a ministrarle a un muchacho como así medio gótico que lo estaba por allí, por la calle, y mientras oraba por él, empezó a hablar en lengua.
Y él cuenta que él notó como que de momento las lenguas cambiaron, como que no sé, uno se da cuenta a veces de eso, Ujú. como que cambiaron las lenguas, pero nada, él siguió y que después al final, o sea, cuando termina de hablar eso, está el chamaco así como que pálido, como que, o sea, como que mirándolo y entonces le dice en inglés como que, pero, ¿cómo tú sabes eso? ¿Cómo tú sabes? ¿Cómo tú me puedes decir? O sea, tú me estabas hablando en el idioma que mi hermano y yo hablamos, porque entonces ahí él le explica que es que de chiquito, él y el hermano, como habían desarrollado como un lenguaje, ¿verdad? Entre ellos, tú sabes, para las maldades, tú sabes, uno cuando es chamaco, para que los pais no entiendan. Sí. Pues parece que ellos habían hecho ese tipo de lenguaje, un lenguaje que pues, ellos lo hablaban, que era con unas palabras específicas. Y entonces el chamaco se quedó pasmado porque este tipo de la calle que le viene a hablar de Dios, de momento le empieza a hablar en ese dialecto. Y entonces él dice, ¿sabes? Se quedó como, ¿cómo? Es que eso mi hermano nada más lo sabe, ¿sabes? ¿Cómo tú? Y entonces eso ahí pues él aprovecha, ¿verdad? Ujú. Y lo usa de pie para hablarle del Dios que pues, el Dios que todo lo conoce, ¿verdad? Este, y pues nada, eso. Que sí, es que caí bien al punto con eso. Perfecto, no, no, de eso se trata, de verdad que sí. Está está brutal que podamos tener esa experiencia. Y esto, créame que a la medida que tú te expones y tú te pones delante del Señor y tú dices, espérate, Señor, úsame a mí, yo quiero eso, yo quiero ese tipo de experiencia, quiero hacerlo, que, que en el momento que tú menos te lo esperas, vas a recibirlo, inclusive ya sea don de lengua, son de interpretación, y que tengas este tipo de experiencia, pero si por lo menos no le hablamos a nadie y no nos exponemos y no le llevamos las buenas noticias de salvación a alguien y no te expones a este tipo de cosas, pues obviamente no van a salir, porque de la nada no salen, ¿sabes? Y tenemos que exponernos, ¿sabes? Que ese era el punto. ¿Sirve para qué? Para señal de los incrédulos. Ese fue el primer punto, que no es lenguas angelicales ni la glosolalia, como se le conoce sociológicamente, sino son idiomas, otros idiomas. No estamos hablando, y esto es para señal de los incrédulos. Ahora, hay otro propósito en el don de lengua, que es la edificación de la iglesia, en la edificación de la iglesia. Y aquí te invito, ¿verdad? Si a lo mejor quieres saber más de lo que son las lenguas y ese tipo de cosas, puedes leerte lo que es Primera de Corintios, capítulo 12, 13 y 14. Te habla específicamente de ese tipo de cosas, esas experiencias con los dones. Ahora, mira cómo enfatiza Pablo en Primera de Corintios, capítulo 14. Ahorita te digo, mira cómo lo dicen. Versículo 27. Si habla alguno en lenguas extrañas, ahí están las lenguas angelicales o extrañas, sea esto por dos o lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calla en la iglesia. Esta es la famosa que hemos entendido, ¿verdad? Que hemos dicho, no, mano, si no hay interpretación, pues no hables lengua. Hemos conocido eso, pero ya estamos hablando en un propósito de edificación de la iglesia. Y hay sus razones de esto. Vamos a estar leyéndolas, pero lo que está diciendo, porque quiero darle un poquito de contexto, ¿por qué Pablo le está diciendo esto a esta iglesia? ¿Por qué? Porque era una iglesia carnal, en una iglesia en que se daba mucho la competencia, se creían unos mejores que otros, ¿no? Yo hablo más lengua. Imagínate esa actitud. No, yo hablo más lengua que tú. Y veían a aquel hablando lengua, espérate, dale break, que yo voy a hablar lengua ahora, bla, 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 y uno encima de la otra. Por eso le dice, oye, cojanse en un turno, ¿qué es eso? Porque la intención no era correcta. A ver, y quiero hablar después de algo y ciertos ejemplos hipotéticos que quiero presentar, porque alguno dirá, ah, no, pues hacer esto está mal, hacer esto está bien. No, vamos a ir punto por punto, porque quiero en esta parte del propósito de las lenguas, que es la edificación de la iglesia, quiero entrar en esto ahora. Mira, eso, aquí lo explico, ¿verdad? Es que quería dejar este PowerPoint lo más claro posible por si alguien quería utilizarlo después posteriormente, pero es lo que expliqué anteriormente. Que alguien con el don de interpretación
Mira qué impresionante. No sé si a ustedes les ha pasado que alguien empieza a hablar en lengua y otro interpreta lo que está diciendo. O la misma persona que empezó a hablar en lengua empieza a dar. Eso lo hemos escuchado, ¿verdad? Todo, que inclusive que en medio de un culto que estábamos en el orden del culto, está predicando a alguien, papá, y de momento alguien empieza a hablar en lengua y como que nos callamos, espérate, algo va a pasar aquí. Y esa misma persona empieza a dar un mensaje de parte de Dios a la iglesia. Y eso está edificando a la iglesia. Y ahí se está dando la dinámica de una manera correcta y pues es impresionante. Se puede dar de esa forma y he escuchado ejemplos que me impresionaron, que yo dije, oye, no había escuchado eso. Y es que a veces en medio de todo eso, alguien empieza a hablar en lengua y se dirige a una persona y le empieza a hablar en lengua y la persona interpreta lo que está diciendo. Entendió el mensaje de parte de Dios para ella. Es algo impresionante. Escuché varios ejemplos de esto y de personas que escuchaba que decían, mira, yo viví esto, a mí me pasó así. Y, o sea, que se puede darle. Y aquí vemos bien vívido lo que es el don de lengua más la interpretación de lengua. Que alguien empieza y dice, espérate, no, yo sé lo que él está diciendo. Lo que le pasó a Roxana, precisamente, la experiencia de Roxana, que era parte de edificación para ella, pues, y a lo mejor no hemos tenido esa experiencia. Creo que Luis también tuvo una experiencia similar a esta, que creo que estábamos Adiel, yo, no me acuerdo si Jonathan también, y Giovanni, no me acuerdo. Este Sí, era aquí en casa, sí, estábamos en vigilia de varones, ¿sabes? Que de estábamos varones. haciendo, sí, que estábamos diciendo, no, vamos a hacer la vigilia de varones, y pues nos reunimos en casa de Adiel. Y recuerdo que Adiel empezó a hablar de lengua, y Luis impresionado dice, brother, te entendí, dijiste esto. Y yo dije, wow, impresionante, mano, yo quiero eso también, ¿sabes? Y eso sirvió de edificación para nosotros que estábamos allí, fíjate, que pudimos entender y que hubo un mensaje ahí en todo eso. Mira, ahora quiero discutir unas cositas porque quiero que sea claro esto y no se quede alguna duda. Mira, en el versículo 23, mira cómo dice en el capítulo 14 de Primera de Corintios, en versículo 23, aún así, si los incrédulos, escucha, o la gente que no entiende esas cosas, entran en la iglesia, a la reunión de la iglesia, y oyen todos hablando en un idioma desconocido, pensarán que ustedes están locos. Sí, créeme que yo puedo entenderlo, porque si yo no conozco de Jesús y vengo de visita a una iglesia y veo a todo el mundo hablando en lengua, tú dices, entre esta gente, pero ven acá, ¿dónde yo entré? ¿Una iglesia? Esto es un hospital psiquiátrico. Porque hablarle a todo el mundo en lengua y tú no lo entiendes y no sabes, van a decir, este tipo está loco. ¿Sabes? ¿Y qué quiero hacer? Porque con esto quiero hacer claro esto. Y a lo mejor si alguien no entiende esto, dice, espérate, yo no entiendo qué es eso del don de lengua, qué le pasa a esta gente, se están volviendo locos, ¿qué pasó aquí? Y más cuando no hay intérprete, y más cuando se estaba dando la dinámica esa. Ahora, pero si yo hago una reunión, por ejemplo, como esta, que todos estamos entendiendo lo que son el don de lengua, lo comprendemos y decimos, wow, está impresionante y todo esto, y de alguna forma todos decimos, espérate, vamos a hablar todos en lengua. Y empezamos a hablar todos en lengua, pero aquí no hay ningún incrédulo. Aquí no hay nadie que tal vez es indocto, se le dice, hay gente que no entiende eso del Espíritu Santo. Aquí no hay nadie eso en esto. No, podemos hacerlo. ¿Por qué? Inclusive porque estamos siendo edificados todos. Y entraremos en esa parte, en el propósito de otro propósito que existe en el don de lengua, que es la edificación propia, ¿verdad? Pero no está mal que se dé de esa forma. Y no está mal que a lo mejor hagamos una vigilia y todos somos hijos de Dios y tal vez no hay un incrédulo que podamos hacerlo. Y podamos decir, espérate, vamos a hablar en lengua. Y por eso nosotros hemos hecho eso aquí. ¿Sabes? No le veo nada, ningún problema con esto, no estamos yendo en contra de la palabra de Dios, sino que al contrario, es algo que se puede hacer entre nosotros. Ahora, si ponle que estamos en una iglesia y sabemos que tenemos visita, tenemos incrédulos, pues no es lo correcto. Lo correcto sería que si alguien habla lengua, que alguien lo interprete para que esa persona sea edificada. Mira qué impresionante, es como que tratar de convertirse esas lenguas en una profecía en sí, por decirlo así. Porque interpreta y dice, mira, él está diciendo esto y lo otro. O la misma persona lo interpreta. Ese es el orden que quería Pablo. Por eso es que a lo mejor escogemos esto, extrapolarlo a esto. ¿Sabes? Y por eso hemos visto
Inclusive yo he escuchado, no, si no hay intérprete, usted no hable lengua. Y decía, ¿en serio? Eso no es bíblico? Sí, cuando se está dando en la edificación de la iglesia. Porque ¿de qué le vale a la persona escuchar a mucha gente hablando en lengua y esa persona no habla en lengua, no conoce de esto y no está siendo edificada en ninguna forma? Que al contrario dice, ok, está como el meme ese que está John Travolta entrando a la iglesia. Eso mismo, es eso mismo. Está entrando y dice, esto está de loco, me voy de aquí. Pues es eso mismo, que no se dé esa dinámica que Pablo decía, mira, eso no, no está bien que se dé de esta forma. Y parecía que en los Corintios se estaba dando así. A ver, que algo que quieran comentar con relación a esto. Esto fue más bien la experiencia que tuvo pues Luis con nosotros y ciertamente lo hemos visto nosotros, todos los que de alguna forma pertenecemos a una iglesia, hemos visto Sí. este tipo de dinámica. Mira, y Diga. que es posible que, por ejemplo, hay un invitado a una iglesia, ¿verdad? Ese invitado, pues es un invitado. De momento, pues alguien comienza a hablar en lengua. Para él son lenguas, pero tal vez un lenguaje para ese invitado. O sea, eh, También. ya, se puede dar, se Se puede puede dar dar el esa, caso. pues, y entonces, pues, a veces uno, por eso es que la cuestión de uno coartar, así como que tajante, de que no, es que eso no se hace aquí y punto. Pues a veces uno, quién sabe, ¿verdad? Como decía, como dijo Gamaliel, o sea, eh, en hecho, que le dijo, bueno, ¿quiénes somos nosotros, verdad? Si no sabemos si estamos peleando contra Dios, ¿verdad? Al de momento empezar a coartar y decir, no, eso aquí no ocurre y como que pues mira, es de verdad Dios el que quiere, pero pues nos limitamos. Sí, es el asunto de como que querer controlar al Espíritu Santo y que no deberíamos hacer eso, como que controlar al Espíritu Santo, hello. Es como que no debería ser, ¿sabe? Que mi recomendación, y he escuchado de esto, es que si vemos a alguien hablando en lengua, ok, déjenlo, vamos a ver. No dio alguna interpretación, no se dio algún tipo de interpretación, ok, pues vamos a seguir. Ahora, el asunto era que lo que se daba, parece, en Primera de Corintios era que todo el tiempo, y nunca se dejaba una reflexión, nunca se dejaba hablar de alguna doctrina del evangelio, algún tipo de cosas, sino que todo el tiempo hablando en lengua. Y todo eso era un revolú, tú sabes, por eso es que Pablo le dice, mira, mira, él está diciendo, hágalo en turno. O sea, que imagínese lo que se estaba dando. Entraban incrédulos y todos estaban hablando en lengua y no había nadie que interpretara. Entonces, no está mal porque hay que saber cómo se maneja y ser guiado en el espíritu en este sentido, porque si podemos examinar qué pasó en Hechos 2, todos estaban hablando en lengua, pero estaban hablando en otro idioma. Y había gente, pero había feedback, había gente que decía, ¿y cómo esa gente habla en nuestro idioma? Pero hay que ser guiado en este sentido. Por eso Pablo le estaba dando cierta corrección y por eso le explico el contexto para que no se limiten a la hora de que, ay, bueno, hablar en lengua, pero si no hay intérprete, no se puede hacer, se puede dar. Y vamos a hablar de eso ahora. ¿Había algún otro testimonio con relación al propósito de edificación de la iglesia? Con esta vamos a terminar, que es la edificación propia. Y ya terminamos y podemos proseguir a otro tipo de temas que, ¿verdad? Que podamos de alguna forma decirlo de manera orgánica aquí, que podamos decir, mira, a mí se me hace difícil, ¿cómo lo puedo hacer? Qué sé yo, y entrar en esta dinámica de poder asesorarnos unos a otros en ese sentido. Bueno, si nadie tiene algo que decir, vamos con la edificación propia. Yo creo que en la mayoría hemos experimentado este tipo de propósito de lo que es el don de lengua y es la edificación propia. A mí me fascina hablar en lengua y quiero compartirlo, ¿verdad? Como, mira cómo lo dice. Y quiero que, inclusive Pablo en una ocasión decía, no impidan que hablen en lengua, no impidan que hablen en lengua, no le impidan para nada, al contrario. Pero mira cómo lo dice, porque en medio de todo esto, en este evangelio, en este capítulo que es sede, es decir, explica más bien todo este tipo de cosas. Dice, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Este espíritu hablando a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el espíritu habla misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación.
Esa es la edificación. Es que le está diciendo, mira, tengan cuidado. El que hable en lenguas extrañas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Ahí le está dando un propósito extraordinario. Le dice, ok, cuando tú estés hablando en lengua, estás edificándote a ti mismo. Y a nivel personal, yo lo practico a nivel personal y es extraordinario. Y que yo leí un capítulo que quiero compartirlo con ustedes porque se siente como esto. Y mucha gente dice que tiene que ver con eso también. En Romanos 8:26, mira cómo dice, cuando yo lo leí decía, eso tiene que ser hablar en lengua. Porque yo experimento precisamente ese tipo de cosas. Mira, además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios, que no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no se pueden expresar con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Yo creo que ese sentimiento, no sé, el que ha tenido esta experiencia de hablar de lenguas, sabe que, mano, tú eres fortalecido, una cosa brutal. Y cuando tú hablas en lengua y experimentas eso y puedes hacerlo en cualquier momento, tú nunca dejas de sentir la presencia de Dios en ese sentido. Yo he escuchado gente que me dice, ¿no? Y lo digo con mucho respeto, que dice, no, mano, yo estoy pasando un desierto, que hace tiempo, hace meses que yo no siento la presencia de Dios y yo no siento esto, y mira, de verdad, yo siento, estoy en el desierto, y digo desde que experimenté las lenguas, yo no sé lo que es eso, porque a la vez que empiezo a hablar en lengua, eso es como una conexión con el Espíritu, con Dios. Tú sientes a Dios ahí ministrando a tu corazón. Yo no sé qué pasa, cómo sucede, pero cuando tú terminas, tú te sientes liviano. Tú sientes que Dios ha ministrado tu vida de una manera que tú no puedes entender, que tú no puedes expresar, y tú dices, como dicen ahí, con palabras expresables, tú no puedes saber, pero el Señor te fortalece y el Espíritu trabaja con tu corazón, con tu espíritu. Es una cosa extraordinaria. Y esto es lo que sucede, como dice Pablo, te estás edificando, esto es espíritu hablando con Dios cuando estás en ese proceso y hablando misterios ahí. Y por eso les digo, ve si en un momento dado, y todavía, que había pasado unos momentos difíciles, y yo le invitaba a ver si, yo decía, a ver si, y llegaba bien cansada del trabajo, llegaba cansada, quería dormir, yo le decía, a ver si, en esos momentos por la mañana que sacaba de oración, yo le decía, trata de pedirle el don de lengua al Señor. ¿Por qué? Porque yo lo había experimentado y sabía que cuando a veces yo estaba en esa, yo he sabido estar en oración y simplemente hablar en lengua. Sacar ese momento y empiezo a hablar en lengua, empiezo a hablar en lengua. Y es extraordinario de la forma en que uno sienta a Dios ahí tan brutal. Y se lo digo porque, bueno, si no hablas en lengua, sí, yo no estoy diciendo que esto tiene que ver con salvación, con que diantre, vas a alcanzar menos cosas, pero si estás ahí, bueno, es un don, es un regalo, ¿por qué no podemos adquirirlo y pedírselo al Señor? Pídanselo. A ver, que es extraordinario y me fascina y me gustaría que de alguna forma nos vayamos con este anhelo de reconocer, mano, sirve para edificación, es para señal de los incrédulos, que podamos entender eso. Sirve para edificación de la iglesia y sirve para edificación propia. Hay tres propósitos extraordinarios. Si hay algo que se me escapa, que alguien me lo quiera añadir, perfecto. Gloria a Dios por eso. Pero lo que quiero es que tú te vayas de esta reunión y tú digas, mano, yo quiero hablar en lengua, yo quiero eso. Yo quiero la interpretación. Ay, Señor, dame la oportunidad para yo entrar en este tipo de dinámica, que yo me pueda beneficiar y que pueda ser edificado en esto, Señor. Y como yo le digo siempre, seamos un poquito afrentados en ese sentido, ¿sabes? Que podamos disfrutarlo. Así que, eh, nada, alguien que quiera contar algún testimonio con relación a esto, a edificación propia, ¿verdad? No me diga que nadie, porque, bueno, todo, yo creo que la mayoría de nosotros hemos hablado en lengua en este sentido de la edificación propia y hemos sentido, y digo yo, para que no sea yo el único que diga, entre esto es así. Ustedes me dicen. Yo, buenas. Hey, ¿cómo está? Bendiciones, ¿estás bien? Qué bueno. Sí. Tengo una pregunta, no es testimonio.
¿Puedo No, hacerlo? pregunte. Seguro que sí. Mira, o sea, llegué tarde, me disculpo por eso, pero mi duda es si uno puede hablar en lengua voluntariamente. O sea, si, o eso es una gracia que te llega de momento del Espíritu Santo sin que, sin que tú lo hayas pedido o te des cuenta, te llegó. O tú decides, yo voy a hablar en lenguaje en este momento. Pues mira, excelente pregunta. Yo antes, en mi experiencia, y ciertamente, antes yo no podía hacerlo voluntariamente. No me salía voluntariamente. Eso era como que, pa, ta, ta. Hoy yo te puedo decir que sí. Yo lo hago. Y tal vez sonará un poco fuerte. Y yo sé que la experiencia de muchos de los que se están reuniendo en el ministerio, ¿verdad? Y de los que son parte del ministerio, pueden decir, mira, sí, yo lo hago. Y es algo, por eso te digo, nunca he dejado de sentir la presencia de Dios. Yo, Señor, te extraño, y empiezo a adorarle, y empiezo a aceptarle, y empiezo a hablar en lengua. Siento el Espíritu Santo, una cosa brutal, y tú dices, wow, es impresionante. Y al principio te confieso que no me salía así. Después estábamos hablando, estábamos en una reunión, estábamos con, creo que Rolando y alguien, y que nos estábamos hablando precisamente de este tipo de cosas. Y decía, ¿quién puede hacerlo voluntariamente? Y yo no sabía que se podía voluntario. Y empecé a pedírselo al Señor, Señor, yo quiero hacer esto de manera voluntaria porque yo he sentido lo que se siente eso y es brutal y yo quiero sentirlo a nivel de que hoy quiero hacerlo, lo voy a hacer. Y te digo, en mi particular, te puedo decir que sí, es voluntario, puedes hacerlo voluntario. No es que ahora te voy a empezar como un loco a decir cosas que no son, que esto y lo otro, que lo que tú sientas en el espíritu empiezas a decirlo, ta, 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 y vas a sentir como Dios se glorifica. Particularmente, hay gente que cree que no es así. Y he escuchado mucha gente, porque te digo, a mí me gusta escuchar, leer y escuchar mucha gente y empezar como que retengo lo bueno, lo que no es, no lo retengo. Y pues yo soy así. Y mucha gente ha dicho, no, esto no es así, eso son poca vergüenza. Hay gente que cree que eso no es así. Yo particularmente, mi experiencia, y por lo menos la palabra no dice en particular, no te es exacto y te dice, bueno, inclusive le está diciendo, hablen en lengua uno por uno. Si alguien puede hacer eso en una reunión, significa que puede ser voluntario. Que no sé si me explico, pero a mi entender y en mi experiencia y lo que he experimentado en el Señor, se puede voluntario. Digo yo, alguien que Otra, pueda reforzar eso. Ajá, dígame. otra cosita, no sé si esto también te ayude. Yo una vez escuché la experiencia de una muchacha que es católica y ella pues leyó en la Biblia que estaba ese don de lenguas y ella pues se lo quería pedir al Señor, así que comenzó a pedírselo al Señor y ella en ese momento alguien le dijo que como que empezara a adorar al Señor y que tratara de no hablar sus propias palabras, sino a decir cosas sencillas como que santo, Abba Padre, porque Abba Padre es un idioma de arameo en la palabra. Y empezó como que, pues, ella empezó en esa búsqueda con el Señor y una noche en su cuarto empezó así, a como a decir santo, 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 Abba Padre, Abba Padre. Y en ese fluir, ella comenzó a sentir que de ella entonces salían esas lenguas espirituales y así fue que ella tuvo esa experiencia. Pero ella como que se lo propuso, que no sé si también te quieras referir a eso de que uno como que lo habla y ya, porque si tú nunca has tenido la experiencia, no es que vas a hablar como que un disparate, pero hay personas que, que pues como le tienen miedo a hablar en lenguas, pues como que tampoco se atreven. Y quizás al principio, y yo me limité mucho en las lenguas precisamente porque pues pensé que eso era algo como que, como dice siempre Jonathan, algo que te posee y tú no lo puedes controlar. A mí no me pasó así, pero sí, fue, eh, me separé un día con el Señor y en esa separación de ese día con Dios,
precisamente fue en adoración, habían otras personas que estaban como que hablando en lengua en medio de una adoración, estaba escuchando una prédica. Y en la prédica comenzaron todos como que a adorar y empezaron algunos a hablar en lengua. Y en esa adoración fue que entonces comencé también a hablarle en lengua. Y me he dado cuenta que sí, uno puede, como que uno las siente, uno puede comenzar a hablarlas, como que las que hay unas lenguas como que ya tú, como que como que tú como que no sé, como que no sé ni cómo explicarlo, como que ya las has experimentado anteriormente y como que comienzas la adoración y te vienen a la mente y como que comienzas con eso y puedes fluir. Todavía no es que fluya una cosa wow, qué montón, pero sí. No sé si también eso te ayude. Gracias. Mira, y quisiera añadir, ¿verdad? Eso que, y esto es no solamente para el don de lenguas, es para todo, ¿verdad? Recae mucho en la disposición de nosotros, porque, o sea, el don de sanidad, o sea, todos, a diferencia del mundo espiritual demoníaco, donde tú te entregas y entonces te poseen y tú pierdes la voluntad, y entonces las personas se ven atadas y forzadas a hacer eso malo, ¿verdad? El Espíritu Santo no trabaja así. El Espíritu Santo deposita esos dones, ¿verdad? Porque si el Espíritu Santo está en nosotros, están ahí todos. Pero entonces, Él es o sea, Él necesita de nuestra disposición y estar en acuerdo con nosotros para querer actuar en el don de lengua o en cualquier otro. O sea, nosotros no somos salvos, sino tomamos la decisión de aceptar a Jesucristo y entonces, ¿verdad? Nosotros no podemos ver a alguien sano, sino oramos por sanidad y imponemos. Nosotros no podemos salvar a alguien si no le predicamos la palabra. O sea, constantemente se ve que para que la manifestación de los dones ocurra, tiene que haber una disposición de nosotros y eso no excluye las lenguas, ¿verdad? Eh, quiero para que puedan entender que, o sea, no, tiene que ver mucho con entregar, ¿verdad?, la voluntad de uno, porque a veces para cualquiera de estos dones, y el de lengua específicamente, que es de los más difíciles a veces, porque uno se siente ridículo, uno se siente que está inventando cosas, uno se siente que está hablando disparate. Tiene que ver mucho con el ego, tiene que ver mucho con, o sea, con tu standing, con lo que tú sabes, lo que tú, ¿verdad? Como otros te miran. Y cuando nosotros entregamos todo eso y damos el paso de querer comenzar de alguna forma a hablar en lengua, el Espíritu Santo ve eso como que, ve, él quiere, él anhela, él está haciendo lo que tiene a la mano, ¿verdad? Él está haciendo lo posible. Al igual que cuando vamos y predicamos la palabra, al igual que cuando vamos y oramos por sanidad, ¿verdad? No siempre ocurre todo así de cantazo, pero es ese modus, ¿verdad? Como el Espíritu Santo opera, de que anhela que nosotros demos el paso en obediencia y entonces Él se manifiesta, ¿verdad? A diferencia del otro lado que uno se ve atado, ¿verdad? Y en ese sentido, pues sí, la mayoría de los casos necesitamos actuar, necesitamos de alguna forma comenzar en fe, ¿verdad? Para que entonces el don empiece a fluir, ¿verdad? Eso me la quería añadir. Sí, por eso a veces como que confundimos una cosa con la otra. Por ejemplo, cuando la gente dice, no, es que tú tienes el don de sanidades. Y decía, no, la diferencia es que yo lo creo y le creo al Espíritu Santo y le digo, ok, Espíritu Santo, es aquí yo, porque todos tenemos el Espíritu Santo. Es como que fragmentamos el Espíritu Santo, no, este tiene el Espíritu Santo de sanidad, este tiene el Espíritu Santo de lengua. Yo lo veo tan claro como esto. Yo tengo el Espíritu Santo, él anda conmigo todos los días
Y si yo por alguna razón le digo, eso como que hablar lengua como que no brega, el Espíritu Santo dice, ok, tú no quieres eso, no lo cojas, no lo cojas. Hay beneficio en eso, pero si no lo quieres, perfecto, léelo ahí. No, ¿tú crees que eso no es para ti? Pues está bien. Él no va a forzar nada. Por eso es que requiere de nosotros, como dice, inclusive hasta en la salvación, que dice, niegues a sí mismo. Y que podamos decir, espérate, yo quiero estar en sintonía contigo, Espíritu Santo. Por eso nosotros empezamos a hablar de los frutos del Espíritu Santo, ahora los dones del Espíritu Santo, porque nosotros queremos darle una honra al Espíritu Santo, dejar que saber que, mira, Espíritu Santo, estoy en la mejor disposición para que tú puedas obrar a través de mí y que, oye, me quiero retar en este sentido de que quiero este tipo de cosas. Y yo sé que son posibles, te creo a ti, el que venga a Dios crea que le hay y queremos honrarle. Y por eso es que podamos entender que esto está a nuestra disposición. Que ese es el problema. Yo creo que una de las mayores limitantes es eso, que hemos creído por alguna razón. Por eso es que cuando a mí me choca un poco cuando empiezan a hablar de Corintios, empiezan a hablar de que no, porque Pablo dice que uno, porque todos recibirán el don de lengua. Está hablando de un orden de culto, mi gente. No está hablando de que a nivel personal, estamos extrapolando esto a nivel personal. No todos van a recibir esto, no todos van a hacer esto, no todos van a hacer esto. Está hablando de, oye, cuando estemos reunidos, vamos a ponerlo en otras palabras, lo que está diciendo, cuando nosotros estemos reunidos en un culto, oye, no todos van a orar por sanidad. Es que hay alguien enfermo, vamos a caerle todos arriba a orar por sanidad. No, dejen que el espíritu fluya y que uno ore por sanidad. Ya que quiere profetizar, pues uno va a profetizar y otro está hablando de un orden de que no hagamos esto a lo loco, así como que, ¿por qué? Porque andaban en la que, yo quiero orar por sanidad, y todos querían orar por sanidad, y todos querían hacer esto. ¿Por qué? Porque había una competencia, un sentido de naturaleza pecaminosa en ellos, en que estaba ahí tan levantado el ser carnal en ellos que querían una competencia. No, yo soy el más que sano, yo soy el más que esto. No se trata de eso. Por eso yo les digo, bueno, esto no es una competencia. Con quien tú tienes que batallar todos los días y competir es contigo mismo. Y retarte es a ti mismo. No es con otro. Al contrario, al otro. Tú tienes que, yo lo hice de esta forma y me salió. Mira, yo le pedí al Espíritu Santo y eso es lo que tratamos de hacer. Y agradezco las preguntas porque de eso se trata, que podamos romper con ciertos esquemas mentales que tal vez le hemos puesto limitantes al Espíritu Santo de, no, es que esto no es para mí. No, que tú puedas romper con eso y le das apertura y disposición y decirle, Espíritu Santo, heme aquí, trabaja conmigo. Espíritu Santo, yo quiero el don de lengua. Oye, quiero interpretar, quiero saber cómo se da eso. Dámelo, por favor. Y sí, está bien. Ya habíamos leído. Mira, quiero leer esto. En Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 28, me dice, pero si no hay presente que pueda interpretar, ellos deberán guardar silencio en la reunión de la iglesia y hablar en lenguas a Dios en forma privada. ¿Ves? Que tampoco está limitando el hecho de que tengas que hablar en lengua a nivel personal, sino que al contrario, él exhorta que lo haga. Hazlo de forma privada. A ver, pero si yo voy a hacer el hecho de, Señor, dame el don de la lengua ahora, tú sabes, cuando se está dando un culto y alguien está hablando y lo quiero por verme cool. Yo soy el que hablo lengua, yo hablo más lengua. A ver, y no debe ser la intención, es simplemente tener una cercanía con el Espíritu Santo. Señor, yo quiero experimentar todos los dones. A mí por lo menos, no, que eso es para algunos. No, eso es conmigo, por lo menos estoy tratando de romper con todas esas ideas y decir, yo quiero todo. Quiero experimentar todo. Quiero que tú me des sueños, visiones. Yo quiero que tú me des todo, Señor. Y por lo menos quiero que la mayoría de aquí salga diciendo, yo quiero experimentar eso. Bueno, ahí estamos. Solamente les dejo con este versículo que dice, por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son más de ayuda. Por ahora, déjenme mostrarles una manera de vida que supera a todos los demás. Ahí empieza a hablar del amor, pero encarecidamente. Pídalo, mi gente. Pídalo, mi familia. Pídalo. No se canse, empiece a creerlo. No empiece a, no la he recibido, eso no es para mí. No, pídalo. Siga pidiéndolo. Siga creyéndolo. Y empiece a anhelarlo. A ver, y digo yo, y esto de los dones, quiero ayudar un poco, ¿verdad? Y que tal vez no lo he experimentado. Esto no es, como decía Diel, no es algo que yo siento y que el Espíritu Santo hace lo que da la gana conmigo. No, es que
cuando yo empiezo, yo por lo menos como lo sentí, empecé a sentir que tenía que decir algo y las palabras que me venían para decir no tenían sentido y empecé a decirlas. Para mí, así fue como funcionó. Y hoy en día, pues puedo hablar en lengua y siento su Espíritu Santo en mí, no es algo emocional, es algo que simplemente pasa y créanme que es algo extraordinario y quiero que ustedes lo puedan experimentar también. Digo yo, hasta aquí yo creo que terminé. Sí, ya yo terminé.